Cuando Pixar quiere, nos entrega obras que fácilmente entran en el listado de no solo las mejores películas en formato animado, sino incluso del cine en general. Cuando quiere, puede hacer todo un ensayo al existencialismo capaz de replantearte lo que realmente quieres en tu vida y lo que has estado haciendo con ella hasta el momento. Así como también puede darte una sorpresa y hacerte creer que estás a punto de ver una película a nivel Minions por su estilo de animación, para que al final te termine dejando toda una crítica psicológica a la crianza maternal y el proceso que vive una niña en su paso de la infancia a la adolescencia. Todo eso y mucho más es capaz de dártelo Pixar cuando quiere, pero cuando no quiere, termina por darnos cosas como estas, un viaje ridículo y sin sentido que trata de ser emotivo como lo fue Luca, cinta a la que hoy le hace compañía en esa lista de la infamia, Elementos. Película que no es más que una amalgama de ideas que de forma individual claro que funcionaron y lo hicieron muy bien, pero cuando quisieron juntar todo eso dentro de una sola película, terminamos por tener una cinta acelerada, sin forma, sin motivaciones y muchas cosas más que se hicieron mal en esta cosa pretenciosa. Así que sin más por el momento, acompáñame y pasea conmigo en este carnaval del ridículo que es la nueva película de Pixar, por lo que ahora comenzamos. De entrada, quiero decirte una cosa nada más como aviso, y es que en los próximos 3 o 4 días voy a volver a hablar de esta cinta de una forma diferente, con un video referente al mensaje que esta pretende dar, por lo que te invito a activar las notificaciones y estar pendiente, ya que en este video únicamente nos vamos a centrar en el apartado estricto de una crítica cinematográfica y no tanto en el contenido metafórico, ya que repito, eso será para otro video. Así que teniendo en cuenta eso, podemos proseguir. El primer problema de esta cinta es que precisamente no tiene un problema como tal, y los que tiene no se pueden sostener. Un error que es curioso que ya le haya pasado 2 veces al estudio, pues como te expliqué en su momento, lo mismo ocurría en Luca. A lo que me refiero con esto es que para sostener su historia, la película usa los extremos todo el tiempo. Pero para explicarte eso, déjame recordarte algo que sí funcionó antes, pero ahora no. ¿Recuerdas intensamente y el comportamiento de las emociones? Sí, técnicamente todos ellos actuaban conforme a la emoción que representaban. Sin embargo, no por eso eran planos. Es decir, alegría, aparte de ser la alegría, era diligencia también. Desagrado clasificaba las posibles relaciones sociales, temor era protección física y furia era protección social. Solo por mencionar algunas de las distintas ramas en las que se vierten estos personajes. Como puedes ver, el hecho de que la base de estos mismos fueran un solo sentimiento nunca fue razón para que quedaran planos en la historia, cosa que sí pasa en Elementos. En esta cinta podemos ver que no se complicaron la vida y simplemente dijeron, pues que todos los que sean de fuego sean malhumorados, se enojen con facilidad y listo, pero más fácil aún, que todas las personas de agua sean absolutamente todo lo contrario, así a secas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando tienes personajes tan planos y tan extremos? Lo único que termina pasando es que la trama se vuelve gratuita y las cosas pasan solo porque tienen que pasar. Por ejemplo, el problema inicial de la cinta es que Amber tiene un serio problema de control de la ira, y con que una mosca le pase por la cara a la señora ya reventó de coraje, por lo que en una de esas termina por romper la tubería del negocio de su padre, y es entonces que Wade sale por esa tubería y procede a multarla para que clausure la tienda, por lo que a este punto tú dirás, pues ningún problema, se paga la multa, se arregla la fuga y listo. Pero no, la película se las ingenia para sacar problemas imaginarios de donde no los hay, pues ve a lo que me refiero. Cuando Wade y Amber le explican a la jefa de ayuntamiento que hay una fuga en esa tienda, nos enteramos que se supone que todas las salidas de agua para el barrio de Fuego ya deberían haber sido cerradas hace mucho, por lo que le dice que ya no se preocupe por las multas, y a ese punto pensaríamos que ya, ese problema se arregló. Sin embargo, la jefa le dice que ahora tienen que derrumbar toda la tienda para descubrir de dónde viene la fuga, cosa que se arregla tan fácil al instante siguiente diciendo que entonces ellos dos buscarán de dónde viene la fuga, por lo que creo que con eso entiendes a qué me refiero con gratuita. Continuando, si la trama no podía ponerse más absurda, pasa que cuando encuentran el origen de la fuga, resulta que es por una apertura en la presa junto al río, por lo que cada que pasa un barco termina por lanzar el agua, y esta se pasaba gracias a que la botaba con mucha fuerza, por lo que aquí cualquier persona con
con más de media neurona simplemente pensaría que basta con sellar la presa y ya, pero no. Estos personajes creen que con poner unos costales tapando la presa bastará, todo para después sorprenderse con que no funcionó, pero no conforme con eso, su segunda forma de arreglarlo es taparlo con vidrio. Todo esto cuando evidentemente sí existe el metal en ese universo. Pero no, la película llega al punto del ridículo con tal de tener excusas para que el guión pueda continuar, ya que como puedes ver, ese problema de la presa se pudo arreglar desde el inicio usando el cemento de los costales y no solo los costales. A grandes rasgos, ese es el gran motivador de la historia, una presa que aunque viven en una ciudad bastante moderna y avanzada, el gigantesco problema que ni Dios podría resolver está en esa presa, que a lo largo de la película parece que absolutamente nadie tiene ni idea de cómo arreglarla. Y así van dejando el problema hasta que la presa se desborda y acaba mojando todo el barrio de fuego. Ahora bien, aquí es donde te explicaré cómo la interacción de personajes quiso tomar algo que sí funcionó en otra película, pero aquí no lo hizo. Y esa fue Zootopia. De entrada, Zootopia es una ciudad que está segmentada por características físicas de sus habitantes. Los dos protagonistas pertenecen a dos clases muy diferentes, y hay un problema en la ciudad que ambos deben resolver si no quieren que uno de ellos pierda su trabajo. Así que para esta película, reutilizaron esta misma trama, pero de una forma bastante mediocre. En este caso sí, la ciudad también está segmentada conforme a las características de sus habitantes. Amber es la que no quiere perder su trabajo, pero en vez de que tengamos una gran conspiración dentro de la ciudad como el alcalde teniendo un laboratorio secreto para curar a los carnívoros que se están volviendo salvajes, mientras también los protagonistas terminan generando nexos con la mafia, y al final todo resulta en ser plan de una de las supuestas presas. Aquí el gran problema que estos dos están enfrentando es en una sola frase: la presa no cierra y el agua se filtra. Así, sin más. Por esto mismo, todo lo que viven los protagonistas no llega a ser excusa suficiente para que se vea esa verdadera atracción entre ambos. Muy a diferencia de Nick y Judy que, ojo, ni siquiera se habló de una relación amorosa. Pero a diferencia de ellos, Nick y Judy sí se sienten verdaderamente entrelazados el uno con el otro. Pero con Amber y Wade, solo podemos ver una relación verdaderamente forzada por gusto del guión. Asimismo, ¿recuerdas cuando en Zootopia hacen este arco en el que los protagonistas se separan para luego reconciliarse? Bueno, en esa cinta le dieron una verdadera razón de peso, como lo fue que Judy sin querer terminara dando declaraciones que podrían catalogarse como racistas, generando que Nick sintiera ese menosprecio de su parte, cosa que funciona bastante bien ahí, pero que no supieron hacer en Elementos. Antes de pasar a eso, hay que mencionar que no fueron capaces de dar una solución a cómo se supone que estos dos iban a poder tener siquiera contacto físico sin que uno matara al otro. Y es que para el colmo del ridículo, la única solución que dieron fue que ambos dijeran: ¿y si lo intentamos así? A secas, como si no nos hubieran puesto ya durante toda la película que con siquiera estar cerca el agua del fuego se ponía a hervir el otro, causando que se pudiera evaporar. Pero por puro gusto del guión, con el mágico poder del amor lograron tocarse sin que uno matara al otro. Así de ridículo como suena. Por consiguiente, no se podía esperar algo lógico para justificar que estos dos se separaran un momento, pues la única razón que se da es que Amber debe cumplir con su padre para heredar la tienda y seguir con esa tradición familiar, algo que parece salido de la nada porque solo de repente lo que sí parecía ser su sueño desde siempre de Amber, que era poder atender la tienda, de repente se vuelve algo que nunca quiso, y es ahí donde Red lo hizo mucho mejor. En la película de Red, para empezar, la protagonista sí está en buena edad para tener esos dilemas de no querer ser lo que su madre quería, mientras que en Elementos Amber ya era una adulta, y se supone que siempre quiso atender la tienda y nunca se lo replanteó. Sin embargo, en Red ni siquiera todas las cosas impuestas por su madre le impedían a una niña tener sus propias amistades como a Miriam, de quien sabemos realmente no le caía bien a la mamá. Pero aquí en Elementos, resulta que la señora Amber no puede salir con alguien si el papá no se lo permite, ni tampoco puede trabajar en otra cosa solo porque el papá así lo quiere, y ya por eso
Es razón suficiente para votar a Wade porque sí, cosa que ni siquiera dura más de 3 escenas porque a la vuelta de nada ya estaban juntos de nuevo. Para ir cerrando, se debe mencionar que la película en un todo era solo una excusa para hacer un romance entre una persona de fuego y otra de agua, con el típico mensaje de que las diferencias sociales, culturales y raciales no deben ser impedimento para una relación. Siendo una pésima decisión enfocar la película solo a eso porque terminaron por tener como base de la trama un problema que se pudo resolver en un minuto. No respetaron su propia lógica interna con el hecho de que no se explica por qué sí se pueden tocar. Hicieron la historia con personajes planos cuyas personalidades solo tienen un eje y dejaron cosas de la trama abiertas, como que ese problema de control de la ira de la protagonista se resuelve porque sí cuando en la trama ocupó gran parte del tiempo, y la famosa flor que tanto se molestaron en describir fue tan solo una excusa para una más de las citas que tuvieron los protagonistas, por lo que en conclusión, la película es un chiste mal contado en prácticamente todos los aspectos. Así que ahora solo te invito a que estés atento al canal, pues hay una cosa de la que sí podría ser interesante hablar de ella, pero como pieza cinematográfica, estamos hablando de una verdadera lástima. Con todo esto dicho, ahora me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.